Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de IA para Todos. Hoy alcanzamos nuestro episodio número 27 y qué inmensa alegría acompañaros una vez más en este viaje sonoro. Si hacéis un poco de memoria, la semana pasada, en el episodio 26, estuvimos explorando un concepto fascinante que bautizamos como el iceberg de la IA. Hablamos de toda esa inmensa y compleja red empresarial que se esconde muy por debajo de la superficie de vuestras pantallas. Las lentes perfectas fabricadas en Alemania, la maquinaria de ultraprecisión que se ensambla en Holanda, los componentes químicos en Japón y, por supuesto, el corazón del sistema, las fábricas en Taiwán. Si os perdisteis ese episodio, os invito encarecidamente a que le deis al play cuando terminemos hoy, porque os va a dar una visión panorámica alucinante de cómo está construido el mundo en el que vivimos. Pero hoy vamos a hacer un zoom extremo. Vamos a apartar la mirada del código puro, de los algoritmos y de los modelos de lenguaje que parecen magia, para centrarnos en la realidad más física y dura posible, un punto rojo parpadeante en el mapa geopolítico. Solemos pensar en la inteligencia artificial como algo etéreo, que vive en la nube, flotando de forma invisible. Pero la nube tiene un peso, está hecha de cables, de metal y de arena purificada. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué le pasaría a la economía global y muy especialmente a la gran potencia que es Estados Unidos si China decidiese invadir Taiwán mañana por la mañana? ¿O cómo es posible que las corporaciones más ricas del planeta, esos gigantes tecnológicos con presupuestos infinitos, estén construyendo el futuro de la inteligencia artificial sin tener un plan B ante esta amenaza inminente? Hoy vamos a desgranar la situación crítica de Taiwán, el cuello de botella físico de nuestra era y el escenario que literalmente quita el sueño a las superpotencias, a los militares y a los inversores. Preparaos, porque esto es de película, arrancamos. Episodio 27. El punto único de fallo. Primera parte. El único lugar del planeta. Para entender realmente la magnitud del problema al que nos enfrentamos, os voy a pedir que imaginéis por un momento que la economía mundial es un gigantesco reloj suizo, un reloj lleno de miles de millones de engranajes diminutos y complejos que hacen que absolutamente todo en nuestra vida diaria funcione. Las notificaciones de vuestros teléfonos, los sistemas de frenado de los coches eléctricos, los satélites que guían los aviones, el sistema financiero global y, por supuesto, los inmensos servidores que dan vida a la inteligencia artificial. Ahora, imaginad que de todos esos millones de engranajes hay uno, solo uno, que es insustituible. Si ese engranaje concreto se detiene, se oxida o desaparece, el reloj entero se paraliza de golpe, no hay forma de darle cuerda. Bien, pues en el mundo real ese engranaje tiene nombre propio y coordenadas, se llama Taiwán. Como ya adelantamos en nuestro episodio del iceberg, Taiwán es el absoluto cuello de botella de la tecnología mundial. Y aquí hacemos una pequeña pausa técnica súper sencilla. ¿Pero qué es exactamente un semiconductor? Para que nos entendamos rápido y sin rodeos, es un material, normalmente silicio, que nos permite crear interruptores microscópicos. Esos interruptores son los famosos chips. Actúan como las neuronas o el cerebro de cualquier dispositivo moderno, permitiendo que la electricidad pase o no pase, creando los unos y ceros del lenguaje informático. Sin ellos, os lo digo en serio, volvemos a la edad de la máquina de escribir y el teléfono de rueda. El problema real, el que tiene a los gobiernos en vilo, no es que el mundo necesite chips a un ritmo frenético, que también. El problema crítico es quién tiene la capacidad física y el conocimiento humano para fabricarlos. En Taiwán opera una empresa llamada TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC posee hoy en día un monopolio de facto en la producción de los semiconductores más avanzados del planeta, y no hablamos de hacer carcasas de plástico, hablamos de grabar circuitos que miden unos pocos nanómetros. Para que os hagáis una idea de esta locura, un nanómetro es tan pequeño que en el grosor de un solo cabello humano caben decenas de miles de esos circuitos. TSMC ha dominado este arte a un nivel que ni siquiera pioneros históricos como la estadounidense Intel han logrado igualar. La inmensa mayoría de las marcas de tecnología que conocéis usan un modelo de negocio llamado fabless, sin fábrica. Apple, Nvidia o AMD diseñan unos planos brillantes en California, pero luego le mandan el archivo a TSMC para que haga el trabajo sucio y mágico de fabricarlos. Si esta isla, por cualquier motivo político, natural o militar, dejara de exportar hoy, el mundo entero sufriría un apagón tecnológico sin precedentes. No es una teoría de la conspiración de Internet, no es un guión de ciencia ficción distópica, es pura y dura matemática industrial. Dependemos de una isla del tamaño de Cataluña, con unos 23 millones de habitantes, para que la civilización digital entera siga respirando. Segunda parte. Los escenarios de la crisis.
Sabiendo todo esto, la gran pregunta geopolítica de nuestra era, la que domina las reuniones de seguridad nacional en Washington, en Pekín y en Bruselas, es ineludible. ¿Qué pasa si China, que considera a Taiwán una provincia rebelde que debe ser reunificada, decide tomar el control por la fuerza? Los analistas y expertos militares manejan varios escenarios sobre la mesa y os adelanto que ninguno de ellos es precisamente un cuento con final feliz. El primer escenario es el de la coerción limitada o lo que podríamos llamar un bloqueo naval prolongado. Imaginadlo como un asedio clásico, pero del siglo XXI. Sin necesidad de pegar un solo tiro o bombardear una ciudad, China podría usar su inmensa y creciente flota naval para trazar un anillo alrededor de la isla, imponiendo una cuarentena marítima y aérea. Esto impediría que los barcos de mercancías con los componentes químicos entren y que los aviones de carga con los chips ya terminados salgan. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, el mundo moderno funciona bajo el modelo de just in time, es decir, nadie almacena millones de chips por si acaso, se compran según se necesitan. Al detenerse las exportaciones, las fábricas de coches en Europa, las de electrodomésticos en América y las plantas de ensamblaje de servidores en todo el mundo, tendrían que paralizar su producción en cuestión de semanas, si no días, por pura falta de componentes. El segundo escenario, que eleva la temperatura, es el de una invasión militar a gran escala, un conflicto armado directo. Aquí, el estrecho de Taiwán, que es por donde pasa casi la mitad de la flota mundial de contenedores cada año, se convertiría en una zona de exclusión. Las cadenas de suministro globales, que ya vimos lo inmensamente frágiles que eran durante la crisis de la COVID-19, con el famoso papel higiénico y las mascarillas, se romperían en 1000 pedazos de la noche a la mañana. El comercio internacional entre Oriente y Occidente quedaría prácticamente congelado. Pero hay un tercer escenario, el más extremo y oscuro, que es el que verdaderamente aterra a los mercados y a los ingenieros de IA, la posible destrucción física de las fábricas de TSMC. En geopolítica, a la industria de semiconductores de Taiwán se la conoce a veces como el escudo de silicio, porque su importancia es tan vital que destruir la isla significaría arruinar la propia economía del invasor y del mundo entero. Pero en caso de invasión, la posibilidad de que estas fábricas ultramodernas queden inutilizadas es altísima. Las fábricas de chips, conocidas como fabs, son los entornos más limpios y delicados construidos por el ser humano. Requieren salas blancas donde una sola mota de polvo arruina millones de dólares en material. Las máquinas que imprimen los chips, que cuestan 200 millones de dólares cada una y vienen de Europa, son tan sensibles que un simple corte de energía de una fracción de segundo o una leve vibración en el suelo por un bombardeo cercano echa a perder meses enteros de producción. Y eso sin contar con que, según algunos estrategas, podría existir un protocolo de autodestrucción deliberado o un ciberataque masivo por parte de la propia Taiwán o sus aliados para evitar que China se apropie de esa tecnología punta si la invasión triunfa. Reconstruir esa capacidad de fabricación de élite desde cero en otro lugar del mundo no llevaría meses, llevaría como mínimo una década y el coste se mediría en cientos de miles de millones o incluso billones de dólares. Tercera parte. El impacto en Estados Unidos y la economía global. Y aquí es donde llegamos a la onda expansiva. ¿Al día después? Si cualquiera de estos escenarios se materializa, el impacto económico no sería un simple bache en la carretera o una recesión normalita. Estaríamos hablando de un cráter financiero a escala planetaria. A nivel global, el PIB mundial sufriría un desplome automático e histórico, empujándonos a una crisis de escasez y de inflación que haría palidecer todo lo que hemos vivido recientemente. Pero pongamos la lupa en un país en concreto, Estados Unidos, que es la actual e indiscutible meca de la inteligencia artificial. La economía y el orgullo estadounidense sufrirían un infarto industrial. Pensad por un momento en Silicon Valley. Todas esas empresas relucientes que diseñan nuestro futuro, desde Apple con sus iPhone hasta Nvidia con sus chips para inteligencia artificial, pasando por AMD, Qualcomm y docenas más, diseñan su magia allí, bajo el sol de California, pero confían ciegamente en mandar esos planos a fabricar a Taiwán. Si ese cordón umbilical que cruza el Pacífico se corta de tijeretazo, Estados Unidos se queda literalmente sin hardware. Las consecuencias serían de película. En cuestión de días veríamos caídas históricas en la bolsa de Wall Street. Los gigantes tecnológicos perderían billones de dólares en capitalización bursátil en una tarde de pánico, porque los inversores sabrían que no van a poder vender ni un solo producto nuevo durante años. La escasez afectaría a industrias enteras. Sin chips no se pueden terminar de fabricar los coches de Ford o Tesla, no se pueden reparar los equipos médicos de los hospitales, ni se pueden construir misiles guiados para el ejército. Pero el golpe mortal se lo llevaría el desarrollo de la inteligencia artificial.
La capacidad de cómputo, esos inmensos y faraónicos centros de datos llenos de tarjetas gráficas que son absolutamente necesarios para que modelos como ChatGPT o Claude puedan seguir entrenándose y volviéndose más inteligentes, se quedaría congelada en el tiempo. La ambición de alcanzar la llamada inteligencia artificial general, AGI, tendría que aparcarse. Cuarta parte. La inacción de las grandes tecnológicas. Estados Unidos vería frenado en seco su liderazgo tecnológico mundial, cediendo una ventaja que consideran crítica para su seguridad nacional. Podríamos entrar de cabeza en una especie de invierno artificial, pero no porque nos falten ideas brillantes en las universidades americanas o talento matemático, sino por una cruda y absoluta falta de los materiales físicos, de las palas y los picos para ejecutar esas ideas. Y en ese escenario de parón occidental, si una potencia rival lograse reorientar y racionar su propia capacidad industrial, el equilibrio de poder mundial cambiaría para siempre. Llegados a este punto de la historia, la lógica nos dicta algo muy claro. Si el riesgo geopolítico es tan evidente, tan estudiado por los ejércitos y tan catastrófico, seguro que las grandes corporaciones de la IA ya tienen un plan de contingencia bajo el brazo, ¿verdad? Son las empresas con más dinero del mundo, habrán pensado en algo. Pues asombrosamente la respuesta es no. Y esto es, sinceramente, quizá lo más fascinante, contraintuitivo y peligroso de todo este análisis que nos trae el informe. Las grandes tecnológicas, estamos hablando de los tótems de nuestra era, gigantes colosales como Google, Microsoft, Meta o Amazon, están invirtiendo cifras que marean decenas de miles de millones de dólares cada trimestre en desarrollar software de inteligencia artificial. Están comprando todas y cada una de las tarjetas gráficas de Nvidia que pueden conseguir, peleándose por ellas como si fuera agua en el desierto. Sin embargo, en paralelo a esa carrera, no han hecho prácticamente nada significativo para asegurar la cadena de suministro física que sostiene todo su imperio digital. Están, para que nos hagamos una imagen mental muy clara, construyendo los rascacielos más espectaculares, altos y caros de la historia humana, pero los están levantando directamente sobre una falla tectónica sumamente activa, esperando ingenuamente que el terremoto simplemente nunca ocurra porque sería malo para los negocios. Su estrategia actual, si es que se le puede llamar estrategia, parece basarse en cruzar los dedos muy fuerte y delegar el marrón, el verdadero problema físico, en los gobiernos de turno. Confían en que iniciativas públicas multimillonarias como la CHIPS Act de Estados Unidos o su equivalente en Europa, que inyectan montañas de dinero público en subvenciones para intentar repatriar la fabricación de chips, lleguen a tiempo para salvarlos. Pero hay un fallo tremendo y colosal en esa lógica, no hay un choque de realidad. Levantar y poner a funcionar a pleno rendimiento una fábrica de semiconductores de última generación no es como abrir una franquicia de comida rápida o alquilar una oficina. Requiere muchísimos años de planificación urbana, obtención de permisos ambientales eternos. Estas fábricas consumen tanta electricidad y agua pura como una ciudad pequeña, ecosistemas de proveedores de maquinaria y químicos hiperespecializados y sobre todo miles de ingenieros y técnicos con una formación de élite rarísima de encontrar. En Occidente hemos perdido la costumbre de la manufactura extrema. No es fácil replicar la cultura laboral y la precisión asiática en el desierto de Arizona de un día para otro, y ya estamos viendo enormes retrasos en esos proyectos. Las tecnológicas viven en una burbuja, están en una carrera desenfrenada y obsesiva por lanzar el modelo de IA más inteligente y rápido antes que su competidor, pero han olvidado por completo cimentar la infraestructura física. Han dejado su destino, su supervivencia a largo plazo, a merced de los caprichos de la geopolítica asiática. Hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un viaje realmente intenso y profundo, pasar de hablar de la magia de los algoritmos y las redes neuronales a sumergirnos en el mundo de los portaaviones, las fábricas hiperlimpias bloqueadas, el silicio y la inacción corporativa. Nos da una perspectiva mucho más terrenal y real de lo enormemente frágil que es este mundo digital que estamos construyendo a velocidad de vértigo. Al final, no debemos olvidar nunca una gran verdad. La inteligencia artificial no flota en una nube etérea, mágica e intocable. Vive, respira y depende de máquinas de silicio físicas, tangibles y altamente vulnerables. Y antes de despedirnos y apagar los micrófonos por hoy, quiero dejaros una pregunta abierta, una pequeña semilla para que le deis una vuelta durante este fin de semana, tomando un café o paseando. Viendo esta dependencia tan crítica de Taiwán y el riesgo existencial que supone, ¿creéis que las grandes tecnológicas, que amasan miles de millones en beneficios, deberían ser obligadas mediante leyes a invertir su propio dinero en asegurar y construir fábricas de hardware en sus países de origen? ¿O pensáis por el contrario, que asegurar el suministro tecnológico es un asunto de seguridad nacional,
y por tanto un problema exclusivo que deben resolver y financiar los gobiernos y sus ejércitos? Dejadme vuestra opinión, me encantará leeros y debatir con vosotros. Ya sabéis que la comunidad de IA para Todos es fantástica, ¿no? Podéis dejar vuestros comentarios directamente en las encuestas de la app de Spotify, en la caja de comentarios si nos estáis viendo por YouTube. Si os ha gustado el episodio, si sentís que os ha aportado valor y os ayuda a entender mejor el complejo mundo que viene, no olvidéis suscribiros, darle a un fuerte me gusta, compartirlo con ese amigo que aún cree que la IA es solo un software y activar las campanitas y notificaciones. Recordad nuestra cita de siempre, publicamos nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Un abrazo enorme desde aquí, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchando y hasta la próxima semana.